como vamos a empezar a pasar materia de la PTU, vamos a comenzar a recordar algo que nosotros alcanzamos a ver. Y desde ahí vamos a tomar como punto de partida, que es la función. Pero esta vez nos vamos a concentrar solo en la función lineal. Y desde ahí, a pesar que gran parte de este PowerPoint ustedes ya lo vieron, pero lo que no vieron es que le colocamos ejercicios sacados de la misma PTU o del ejemplo de la prueba que está en la página del DEMRE y de ejercicios sacados de la misma PSU de los años anteriores. Así que cualquier duda, consulta, pregunta, aproveche el momento. Entonces, nosotros vimos que tenemos dos tipos de función en el concepto de lineal, que uno es la función lineal como tal, que está de la forma mx más n, donde la m corresponde a la pendiente y la n se le llama coeficiente de posición, porque me va a indicar exactamente en qué punto va a cortar el eje y. Por ejemplo, 5x menos 3 tiene pendiente 5 y se intersecta en el eje y justo en el punto menos 3. Entonces, ya con esa forma puedo identificar pendiente y puedo identificar dónde va a cortar en el eje correspondiente, en el eje y. La pendiente también me va a indicar si la función va a crecer, va a ser constante o va a decrecer. Recordemos que yo les mencioné también hace varias clases acá, para ver si una pendiente va a crecer, decrecer, todas las opciones lo hacemos siempre mirando de izquierda a derecha. Por ejemplo, si la pendiente es mayor a 0, yo miro la función, que es la línea recta roja, de izquierda a derecha está subiendo, por eso es creciente. De izquierda a derecha, cuando la pendiente es 0, es una función constante, no hay ningún cambio. Y si la pendiente es menor que 0, de izquierda a derecha va disminuyendo o va decreciendo. Entonces acá tenemos las 4 posibilidades que nos podemos encontrar. Pendientes positivas, pero coeficiente de posición, si es mayor que 0, fíjense que así está la forma. Como la n es mayor que 0, significa que en el eje y va a cortar en la parte de arriba. En cambio, cuando la n es menor que 0, va a cortar en la parte de abajo. Y las dos, como la pendiente es positiva, son crecientes, van subiendo. En cambio, cuando la pendiente es negativa, va bajando, y cuando el n es mayor que 0, va bajando, pero corta en la parte de arriba en el eje y. En cambio, cuando la n es menor que 0, va bajando, pero corta en la parte de abajo. Tenemos algunos tipos de funciones especiales, les decía. Tenemos la función identidad, que es cuando reemplazo la x y me da el mismo valor en la y. Cuando el x vale 1, el y vale 1. Cuando el x vale 2, el y vale 2. Cuando el x vale menos 1, el y vale menos 1. También tenemos la función constante, que es cuando la función solo está relacionada con un número. Por ejemplo, el 6. Entonces, la recta va a cortar justo cuando el y vale 6 y va a seguir siempre esa misma trayectoria. O con un número negativo que va a cortar en la parte de abajo. Tienen ciertas propiedades lógicas y obvias. Primera, el dominio son todos los números reales. A pesar de que son estas dos variaciones de la función lineal, fíjense que toma todos los posibles valores en el eje X. Tanto los positivos, porque esta sigue creciendo, así que sigue tomando valor a la derecha, y como viene de abajo, sigue tomando valor a la izquierda. Lo mismo pasa en esta. Viene tomando todos los valores a la izquierda, y luego sigue tomando valor a la derecha. Por eso su dominio siempre son todos los números reales. Cosa que vamos a ver y recordar después, a pesar de que lo vimos bastante, que si las rectas tienen la misma pendiente, son paralelas,
Y si las rectas, la pendiente, la multiplicación de dos pendientes es igual a -1, son rectas perpendiculares. Recuerden que perpendiculares es que se cortan y forman justo un ángulo de 90 grados. Este ejemplo, que se lo habíamos mostrado, es un ejemplo tipo PSU. Ahí vamos a ver. Si le decimos que la función lineal está de la forma mx más n, hay que hacer unos ciertos cálculos que dice, la función que representa el valor a pagar un taxi después de recorrer 200 metros es de 0,8x más 250, donde x va a corresponder a la cantidad de metros recorridos. Entonces, la pregunta acá es, si recorre 3 kilómetros, que son 3.000 metros, ¿cuánto dinero es? Significa que en vez de colocar la x, coloco el 3.000, y va a ser 0,8 por 3.000 más 250, y eso me da 2.650. Eso es un concepto, un ejemplo súper simple. Lo único que hizo fue un reemplazo simple. Y acá es un poco más complejo cuando me dicen, si se pagó 2.250, ¿cuánto vale, cuántos kilómetros recorrió? ¿O cuánto distancia recorrió? Lo que se hace esta vez es que en esta función, que es la original, se dice que va a ser igual al valor que se pagó, 2.250. Hay que despejar la x, el 250 que está sumando pasa restando, el 0,8 que está multiplicando pasa dividiendo, y ahí me da 2.500. Y como esta función está en base a metros, son 2.500 metros, o es lo mismo, 2,5 kilómetros. También tenemos que se puede crear la función lineal en base a esta fórmula que está acá, que se le conoce como ecuación punto-punto. ¿Por qué se le llama ecuación punto-punto? Porque para poder crear esa ecuación necesito tener dos puntos de la línea recta. Entonces, recuerden siempre que el primer punto es x1 y 1, y el segundo punto x2 y 2. ¿Por qué x1 y x2 tan simple como por el orden donde aparecen los números? X1 y 1 apareció primero, por eso el primer punto, y el otro x2 porque es el que aparece segundo, tan simple como eso. Y menos y1 va a ser igual y2 menos y1, partido x2 menos x1 por x menos x1. Acá hay dos incógnitas, que es la x, que aparece acá, y la y. Todo lo demás es reemplazable. Por ejemplo acá, si se sabe que el agua se congela a 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius y hierve a 212 grados Fahrenheit o 100 grados Celsius, ¿cómo se puede expresar los grados Fahrenheit como función lineal de los grados Celsius? Entonces, si 0 grados equivalen a 32 grados Fahrenheit y 100 grados equivalen a 212 grados Fahrenheit, con eso yo voy a hacer la transformación. Les decía, esta es la forma original, reemplazo. Y2 menos Y1. Y2 viene siendo 212, y 1 32. 212 menos 32. X2 es 100, X1 es 0. Y habíamos dicho que Y1 es 32 y X1 es 0. Se resuelve 212 menos 32, 180, dividido en 100. Acá me quedó solo la X porque X o cualquier número menos 0 siempre es el primer número original. Y para terminar, resuelvo la división, 180 dividido en 100, que me da 1,8, y el 32 que está restando pasa sumando. Y con eso puedo obtener la función lineal que estaba buscando. Aquí vienen los problemas. Este ejercicio sacado del el último ensayo que salió del DEMRE, así que este está fresquito. Dice, la tarifa de cierta compañía telefónica consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, más un cargo de 50 por minuto que se habla. Si durante los primeros 240 minutos esta tarifa se modela mediante una función de forma
f de x igual a mx más n, es decir, una función lineal. ¿Cuál de las siguientes gráficas representa mejor la gráfica de f? Estas son las 5 posibilidades que me dan. Fíjense que las primeras dos son crecientes, la C es decreciente, la D sí es creciente, y finalmente la E es constante. Ahora, para poder resolver esto hay que entender muy bien el ejercicio, para variar comprensión de lectura. Dice entonces, la tarifa de cierta compañía de teléfono consta de un cargo fijo mensual de 9.000 pesos, es decir, los 9.000 van a ser fijos, de los 9.000 partimos. Y luego dice, más un cargo de 50 minutos que sea, de 50 pesos por minuto que se habla. Según esta información que está ahí, sabiendo que esta es la función lineal, yo puedo deducir lo siguiente, que los 9.000 corresponderían a la n. ¿Por qué? Porque es un valor fijo, no se va a cambiar. Y los 50 va a corresponder a la pendiente. ¿Por qué? Porque los 50 se va a multiplicar por la incógnita. ¿Y cuál es la incógnita? Los minutos que se hablan. Entonces, con esa idea fija, simplemente se hace y se escribe como función. La función va a ser igual a 9.000 más 50x. Es decir, va a partir de los 9.000 y va a empezar a aumentar. Y el único que parte desde los 9.000 y empieza a aumentar. Veamos por lo primero. Tenemos solo 3 que parten de los 9.000. A, C y E. Inmediatamente descarto el B y el D. El B porque parte de los 240 y el D porque parte de los 50. Así que tenemos la opción A, C y E. Luego, como el tiempo no va a disminuir, entonces automáticamente descartamos C. Y sabemos que los 9.000 también van a variar, porque va a variar dependiendo de si se habla o no se habla por las cantidades de minutos. También se descarta la E. La única que queda es la A. Duda, consulta, pregunta. A pesar de que no los puedo leer en el chat porque no, esta tontera se pegó. Como les digo, ese es un ejercicio estilo PSU. Aquí tenemos otro. Una empresa de arriendo de autos cobra 70.000 pesos cuando su vehículo A recorre 50 kilómetros y 120.000 pesos cuando su vehículo A recorre 100 kilómetros. El cobro que realiza la empresa para el vehículo A en términos de kilómetros recorridos se modela a través de una función de la forma f de x igual mx más n. La pregunta es, ¿cuál será el cobro del vehículo A cuando recorra 200 kilómetros? Vamos por la información. La primera información que yo tengo es que ahí sí, recorre por 70 kilómetros, perdón, por 50 kilómetros son 70.000 pesos. Según la información que tengo, es por 100 kilómetros son 120.000 pesos. Entonces se me forman dos funciones. La primera función, cuando la distancia es 50, tengo que es 50m más n igual a 70.000 pesos. Sé el valor de la x, no sé cuánto vale m, no sé cuánto vale n. La otra función que se me forma es que por 100 kilómetros son 120, es decir, 100m más n es igual a 120. Con esto de acá podemos formar la siguiente ecuación, solo con esta parte de acá, que es 50m más n igual a 70. Despejo
la n sola, porque me sale más fácil. Los 50 que m que están sumando pasa al otro lado restando. ¿Y qué voy a hacer con esto? Lo voy a reemplazar. ¿En dónde lo voy a reemplazar? En esta segunda ecuación que se formó acá. Entonces, si la segunda ecuación era 100m más n igual a 120, en vez de colocar la n, voy a colocar el valor que yo calculé que valía n, que sería 70.000 menos 50m. Quito paréntesis, dejo todo para un solo lado. Los 70.000 que están sumando pasan restando. Luego me queda 100m menos 50m, lo cual me da 50m. 120 menos 50, perdón, 120.000 menos 70.000, que me da 50.000. Y este 50 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y me queda que el m vale 100. Si se acuerdan algo de lo que vimos el año pasado, acabamos de hacer un pequeño sistema de ecuación, donde lo que hice se llama sustitución. Esto es un pequeño recordatorio de lo que vimos en tercero. Y de hecho, eso lo vieron también en primero. Ya. Sabiendo que el m valía 1000, yo voy a reemplazar en cualquiera de las dos ecuaciones o funciones que tenemos acá. Por comodidad lo hice en el primero. Entonces me queda 50 por m, que sería 50 por 1000, me da 50.000. El n, como todavía no lo sé, se mantiene igual a 70.000. Los 50.000 que están sumando pasan al otro lado restando y me queda que el n vale 20.000. Tengo el valor de la m, tengo el valor de la n. Teniendo el valor de la m y de la n, yo puedo crear la función que se está utilizando. Como es una función lineal, sé que mx más n es la función lineal. El m vale 1000, el n vale 20.000. Así que con esta función yo puedo calcular todos los valores que estoy buscando, sin importar la distancia. Así que simplemente reemplazo ahora. En vez de colocar la x, coloco los 200 kilómetros, que es lo que me piden calcular. Entonces me queda 1000 por 200 más 20.000. 1000 por 200 son 200.000. Más los 20.000, simplemente me va a quedar 220.000. Lo que me queda, que la única respuesta que está, sería la letra B. Duda, consulta, pregunta. Vuelvo a insistir, piensen que ya estamos sacando ejercicios que estuvieron para la PSU y con materia de tercero medio, así que es un ejercicio que es probable que salga sí o sí en la prueba que ustedes van a tener a final de año. Perdón, a principio de año, ya que es el 3 y 4 de enero. ¿No hay duda, no hay consulta entonces? Ya. Otro ejercicio relativamente simple, pero si no lo lee bien va a tener problemas. Una empresa de mantención de equipos eléctricos cobra un costo fijo mensual de 200.000 y 5.000 por cada visita que su técnico realice en el mes. Si una fábrica contrata los servicios de esta empresa, ¿cuál de las siguientes funciones modela el cobro total en pesos del servicio para que X visitas al mes? Igual que en el primero que les mostré, tengo que 200.000 es un costo fijo, es decir, es un valor único. Y los 5.000 va a depender de la visita. Por lo cual, nada más que va a ser de la siguiente forma. 200.000 va a corresponder a la n, es decir, esos van a estar sí o sí.
y 5.000 por X, porque eso va a depender de las visitas. Si nos vamos a la alternativa, no hay ninguno que sea exactamente igual. Lo que tengo que hacer simplemente es cambiarle el orden. 5.000X primero y después los 200.000. Y me da automáticamente que la respuesta es la letra D. Este simple ejercicio de verdad estuvo en la PSU. Vamos por este un poquito más complicado. Sea la función inversa de f, si en las figuras adjuntas se representa la función sea la función inversa de f, si la figura adjunta se representa la gráfica de la función inversa, ¿cuál de las gráficas presentadas en la opción representa la gráfica de f? En español, me dan la función inversa y me preguntan cuál es la función original. Fíjense que acá me dan que x vale 1 cuando cuando el i vale 0, y me dan también que cuando el x vale 0, el i vale menos 3. Esa es literalmente la única información que me dan, que es el valor de acá y el valor de acá. Y todo lo demás lo tengo que calcular. Este es un ejercicio simple. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa? Me pueden escribir en el chat. Para saber que están vivos. Se me bugueó el Zoom. No se peleen. Si no es... Ya hay una alternativa y ahí te la estoy jugando. Ya tenemos que alguien dice la B, que alguien dice la A, la Yerelin dice que entre la A y la E. A ver, dame un segundo. Se fue a la primera página el PowerPoint. ¿Ahí se ve mejor, Benja? Sí, ahí se ve ahora. Entonces, aunque no lo crean, este ejercicio es súper simple siempre y cuando entiendan el concepto de función inversa y entiendan la función lineal. Es la amo, ¿no? Ahí vamos a ver. Yo les decía que la información que me dan originalmente es estos puntos de acá y que es una función inversa. Una función inversa, a ver, eso es la información que yo tenía. Lo que hay que recordar acá es que la función inversa de una función lineal es otra función lineal, o sea, ya sabemos que sí o sí va a ser una línea recta. Lo importante es que acá se cambia el orden en la función inversa. Es decir, que lo que era mi x y mi y, mi 1 y 0, va a pasar al revés, el 0 y el 1. Y que de la misma forma, en el otro punto, el xy, el 0 menos 3, pasa a ser menos 3, 0. Si tengo la función original y quiero sacar la inversa, teniendo dos puntos, lo que yo tengo que hacer es invertirla. Si es 0, 1, pasa a ser 1, 0. De forma contraria, si tengo la función inversa y quiero la original, y es 1, 0, lo vuelvo a invertir el orden, ¡pum! Y me queda ahí 0 y 1. Entonces, teniendo claro Bravo. de que va a ser
Cuando el x valga 0, el i va a valer 1, y cuando el x valga menos 3, el i va a valer 0. Desanoto, borro el tiro eso. Tenemos entonces, cuando el x vale 0, el x vale 0, el i vale 1. La a ya automáticamente no lo cumple. Cuando el x vale 0, el i vale Chao. 1, debiese estar arriba, el b tampoco. Cuando el x vale 0, el i vale 1, el c no sirve. Cuando el x vale 0, el i vale 1, ya la d me lo cumple. Vemos si cumple el otro. Cuando el x vale menos 3, el i vale 0. Cuando el x vale menos 3, el i vale 0. Por si acaso lo voy a sacar en la e. Cuando el x vale 0, el i vale 1, no, vale menos 3. Así que, gracias por participar. Acaban de tener el ejercicio malo. A pesar de que, como les mencionaba, es súper simple si se tiene claro el concepto de función inversa y lo que pasa en la función inversa en la función lineal. Otra forma de verlo, por lo menos a mí, es que, fíjense acá, tengo el x, tengo el y. En la función inversa, el x pasa a ser y la y pasa a ser x. A ver, voy a hacer el cambio acá para que se vea mejor. Denme un segundito. ¿Por qué lo voy a hacer acá? Es que si tienen un poco de visión espacial, un poco, no se peleen, yo puedo hacer rotar la figura. Ahí está. Lo que yo voy a hacer a la larga es que la y esté acostada hacia abajo y la x pase hacia arriba. Ahí está. Fíjense acá cómo lo invertí. Lo único que está malo es que el orden. ¿Por qué está malo el orden? Porque los negativos están para otro lado. Y fíjense que lo que les mencioné. El y pasó a ser x y la x pasó a ser y. Y la forma que está así es la misma que originalmente es la d. Vuelvo a insistir, eso, de esa forma así, solo lo pueden hacer si tienen una muy buena visión espacial. Espero que no lo haya confundido, pero eso es una alternativa para aquellos que, vuelvo a insistir, tienen mejor visión espacial. Pasemos al siguiente. La respuesta correcta es la D. Este ejercicio en particular a mí me sacó caras verdes cuando traté de verlo solo. Pero la verdad el ejercicio es súper fácil. Dice, la recta de la figura adjunta modela el precio del azúcar en función de la masa del azúcar. Es decir, la cantidad de azúcar que es la masa. El precio de 2 kilos de azúcar es igual al de 3 kilos de harina. Entonces me muestra la gráfica. 5 kilos de masa son 1.500 pesos. 10 kilos de masa son 3.000. Si la relación entre el precio de la harina y su masa se modela por una función lineal, ¿cuál de las siguientes funciones permite determinar el precio de X harina? Tenemos la información acá. Acá lo que me ayuda a saber es que es una función, ¿cómo le habíamos llamado? Una función afín. ¿Cuál es la función afín? Que es una línea recta que pasa por el punto 0. Y la función afín está dada de esta forma, mx. Por lo cual, lo que necesito calcular es la pendiente. ¿Y cómo calculaba la pendiente?
es I2 menos I1 partido X2 menos X1. ¿Cuál es X1? ¿Cuál es X2? Este es el eje X, este es mi eje Y. Por lo tanto, este de acá es X1, este de acá es X2, este es mi 1 y este de acá es mi I2. Reemplazo. I2 menos I1, 3000 menos 1500, va a ser igual a 10 menos 5. Entonces 3000 menos 1500 me da 1500. 10 menos 5 me da 5. 1500 dividido en 5 me da 300. Entonces, esta gráfica de acá, que está en base al azúcar, es de fx es igual a 300x. Por cada kilo de harina son, perdón, cada kilo de azúcar son 300 pesos. El detalle es el siguiente. 2 kilos de azúcar corresponden entonces a 600. Y yo sé que 2 kilos de azúcar va a ser igual a 3 kilos de harina. Es decir, que 600 van a ser igual a 3 kilos de harina. Entonces, como yo quiero saber 1 kilo de harina, el 3 que está multiplicando pasa dividiendo y me queda que 1 kilo de harina va a ser igual a 200. Entonces, para saber cuánto vale cada kilo de harina, la función es f de x es igual a 200 por x. ¿Alguien se perdió? Lo tuve que hacer 2 veces este ejercicio para poderlo entender, por eso les pregunto si de verdad se perdieron. Yo igual me perdí. El Lo chat peor se es que no sé mueve. dónde. Te escucho, Benja. Me perdí, pero no No, sé sí, dónde. sí. No sabéis dónde. Muy bien. A ver, vamos por parte. Este es el ejercicio completo. Esta parte de acá se entiende, ¿cierto? Como es una función afín que pasa por el centro, por el 0, 0, tiene de esa forma. Y yo, para poder sacar la función afín, tengo una pendiente, que es la que está fórmula acá, I2 menos I1 partido de X2 menos X1. Yo lo que hice después fue sacar la pendiente, que es 300. ¿De qué me sirve ese 300? Ese 300 me permite decir que el precio del azúcar va a ser igual. Cada kilo vale 300 pesos. Porque eso es lo que calculé con la pendiente. Creo que después, hasta acá no hay problema. El problema es cuando hago lo que está de aquí para abajo. Pregunto nuevamente, hasta acá, ¿hay alguna duda? Estamos hablando de la mitad del ejercicio. Ya. Ahora, por favor, traten de seguirme en hilo en lo siguiente. El ejercicio me plantea lo siguiente. 2 kilos de azúcar es lo mismo que 3 kilos de harina. Es decir, el valor de 2 kilos de azúcar se supone que va a ser lo mismo que el valor de 3 kilos de harina. Entonces, 2 kilos de azúcar son 600. ¿Por qué? Ya Porque es entendí. 300 por la cantidad de kilos. 300 por 2, 600. Entonces, 600 pesos son 3 kilos de harina. Cálculo simple, rápido, es que 1 kilo de harina vale 200. Que es lo que saqué acá. Y a mí lo que me interesa anotar es la función, es decir, que 200 por la cantidad de kilos me va a dar el precio, que es lo que está ahí. ¿Se entendió un poquito mejor? Porque a mí el ejercicio específicamente me preguntan es, ¿cuál es el precio que tiene 1 kilo de azúcar? Perdón, 1 kilo de harina.
¿Y cómo lo puedo sacar si quiero saber X kilos de harina? Si descubrí que un kilo son 200, lo que tengo que hacer es la cantidad de harina que sea, X, por el valor de un kilo, 200, me va a dar lo que estoy buscando. Y eso es lo que calculé acá. F de X es igual a 200X. Entonces, la única que cumple esa condición es la letra C. ¿Se entendió o todavía se perdieron? Yo entendí. Ya, qué bueno, Benja. Ya, y ese era en todo caso el último ejercicio que les tenía. ¿No hay alguna duda, consulta o pregunta de alguno de los ejercicios que vimos? Como les mencioné, son ejercicios sacados del último ensayo de la prueba de transición universitaria y sacados de la PSU del 2020, perdón, 2019-2018. Porque esta es la misma línea que nosotros vamos a empezar a seguir ahora a trabajar a contar del lunes. Les vamos a pasar la materia y les vamos a sacar inmediatamente ejercicios tipo sacado de la misma PSU dadas. Ustedes saben que cada año sacan un facsímil con el ejercicio y de ahí estamos sacando las preguntas con la profe Pau. Profe, no se le entendió nada, se quedó todo pegado. Se quedó, mi internet es inestable, ya, me acaba de decir recién. Repito del principio, o no, repito de dónde se quedaron pegados, que fue, hasta ahí me dijeron ustedes que entendieron, la parte de arriba, y la parte de abajo es donde se perdieron. El ejercicio, me preguntaba, es que el gráfico está la relación correspondiente a azúcar con respecto al precio. Profe, eso sí se entendió. No, pues venga, tranquilo. Lo sé, pero quiero, es que si no se entiende la lectura del ejercicio está toda la parte mala. En matemática, la verdad, la PSU es entender qué quiere el ejercicio más que hacer cálculo. Cálculo puede hacerlo cualquiera, más con calculadora, pero si no entiendes qué estás calculando, ahí está el problema. Entonces, el ejercicio les decía, lo que está acá es la relación azúcar con respecto al precio. Y lo que me están pidiendo es, indíqueme la función con respecto a harina con respecto al precio. Y lo único que me dicen en el ejercicio es 2 kilos de azúcar es igual a 3 kilos de harina. Lo que nosotros hicimos, la primera parte, esto que está acá, fue calcular la función que me indica el precio de la harina, perdón, el precio del azúcar con respecto a los kilos de azúcar. Lo que yo necesito hacer ahora es el cambio de el kilo de harina, los kilos de harina con respecto al precio. Me voy a aprovechar de la relación que me dan acá. 2 kilos de azúcar es igual a 3 kilos de harina. Si yo sé que cada kilo de azúcar vale 300, 2 kilos de azúcar son 600. Y eso va a ser igual a 3 kilos de harina. Con esto que está acá, yo puedo deducir que un kilo de harina vale 200. Y la pregunta es, ¿cómo yo puedo expresarlo en forma de función para calcular, sin importar cuántos kilos de harina utilice, cuál es el precio? Entonces va a ser 200 por la cantidad de kilos de harina. Por eso es 200X. Y el único que cumple esa condición es la letra C. Ya, ¿se entendió entonces? ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿No?
Ya. Entonces, muchachos, cuídense harto. Nos vemos el próximo lunes. Eh, y los que no han mandado el trabajo, mándenlos nomás, a pesar de que van a tener penalización, pero es mejor que tener nada, porque igual les vamos a terminar pidiendo los trabajos. Sí, pero ya el segundo semestre, Geraldine. Entonces, en este momento estamos haciendo un pequeño recordatorio de lo que vimos, pero esta vez focalizado en la prueba de selección, perdón, prueba de transición universitaria para ustedes. Nos han dicho como 3 veces que ya estamos en el segundo semestre.